Primero hay que quedar en claro, esto no está en los libros, esto no está definido, no hay nada, no hay realmente ni siquiera un artículo que lo defina, qué son exactamente las caries palatinas, ¿no? Entonces, me gusta decir que son restauraciones parciales, adheridas o cementadas, ¿no? Vamos a ver que un proceso de una restauración semidirecta es una restauración que directamente es adherida prácticamente, o cementada, ¿no? Siempre lógicamente en la cara lingual, y corresponderían generalmente a más del 50% de la cara lingual, porque si no podríamos decir que es una restauración nada más. En cambio, esto es una carilla, una cobertura casi completa o completa de los dientes anteriores en la cara palatina, con la finalidad de rehabilitar o volver a habilitar a estos dientes a que cumplan su misión, su trabajo respecto a la guía anterior, cumpliendo preferentemente fines terapéuticos, ¿no? No solamente estéticos y funcionales, sino también biológicos, que es el gran respeto que hay que tenerle a los dientes. Bien. Yo voy a tratar de ser muy conciso, muy preciso, de no hacer rodeos ni rellenos respecto al tema, sino concretamente a lo que les quiero compartir. Entonces voy a tratar de abordar estos 3 puntos muy rápidamente: las indicaciones de las caries palatinas, las técnicas que yo frecuentemente más uso y que les voy a compartir, por ahí hay algunos videos, y la longevidad. Bien, entonces las indicaciones son lógicamente relacionadas a restaurar la cara de un diente que ha perdido su forma y función, ¿no? Este tipo de dientes, si bien es cierto, en algunos pacientes puede dar la impresión que aún así están cumpliendo su función, definitivamente no la están cumpliendo a cabalidad, lo cual lleva a un deterioro mayor de la dentición, no solamente de estos mismos dientes anteriores implicados, sino de todo el resto de la dentición, como vamos a ver más adelante. Entonces, es lógico que su indicación sea la restauración de la cara palatina para que cumplan las funciones que deben cumplir. Entonces, esta cara palatina para nosotros es una cara desconocida, porque nosotros no hemos visto este diente antes de que se destruyera, ¿no? Es poco común tener ese registro, ¿no? Entonces yo tengo que redefinir, volver a generarle una arquitectura externa, ¿no? Tengo que redefinir esta anatomía perdida o deteriorada con la finalidad de que los dientes implicados puedan cumplir sus funciones. Esencialmente, la función ya de la restauración adherida o cementada en el diente sería una función de protección tisular, es decir, que acá yo tengo al órgano dentino-pulpar expuesto, ¿cierto? Comúnmente la dentina no se nos expone en los dientes así porque sí, solamente cuando sucede algo que suele ser nocivo. Entonces, la primera gran función o el primer objetivo de la carie palatina sería la de la protección tisular. Yo tengo que proteger esos tejidos, esa estructura dentinaria que eventualmente está exponiendo y anoxa, se está exponiendo a toxinas, se está exponiendo a enzimas del medio oral, de las bacterias que habitan en la boca, al tejido pulpar. Entonces, para mí es el aspecto más importante, es el aspecto de la protección, ¿no? Lógicamente, cuando ya estén adheridas o cementadas, van a cumplir la función que estos dientes están diseñados para cumplir, es decir, van a cumplir con la fonación, que es el habla, ¿no? Ustedes saben, hay sonidos dentolabiales, lingüodentales, etc. Hay fonemas que se escuchan bien y se realizan, se pronuncian bien si es que está adecuadamente la anatomía dental. Lógicamente, la función del corte. Claro, uno puede cortar también con estos dientes, ¿no? Uno también puede cortar con estos dientes así como están, pero lógicamente cada corte significará menguar o abrasionar o atricionar más estos dientes, conllevándolos a más destrucción, hasta que sea tal destrucción que ni siquiera sirvan para cortar. En cambio, con toda su anatomía, cumplen la función que deben de cumplir. También de la estética, porque los dientes en su cara palatina al mismo tiempo conforman el borde incisal,
sea, el borde incisal viene desde palatino, está conformado desde palatino, es parte de palatino el borde incisal, ¿no? Entonces, este complemento estético que da la forma, el contorno incisal de los dientes, se logra a partir de la caría palatina. Bien. También, lógicamente, su función, como regularmente lo relacionamos, ¿no? Justamente la palabra función parece que tiene que ver con la oclusión, ¿no? Pero de por sí el término oclusión es mucho más amplio, ¿no? Aquí las funciones, lógicamente, de los dientes anteriores son los que otorgarían la sustentabilidad a la boca, porque si no tenemos una adecuada anatomía palatina, las funciones que van a cumplir estos dientes, como ustedes saben, no van a permitir esto de la oclusión mutuamente protegida. Los dientes anteriores no van a poder proteger a los posteriores, los van a proteger paulatinamente, lentamente, por partes, en algún momento, pero no en todo el momento que uno quisiera, ¿no? Hasta que poco a poco se sigan destruyendo y cada vez la función se haga peor y peor y peor, ¿no? Porque no hay forma de que se autorregenere ese esmalte, que se autoforme otra vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, la sustentabilidad en sí de toda la boca, inclusive de los dientes anteriores, por sí mismos, es consecuencia de una anatomía palatina correcta, que es palato incisal realmente. Entonces, la oclusión y la desoclusión son dependientes de esta cara anatómica. ¿Cuánto es que se deterioran estas caras palatinas? Miren, esto está en relación a la etiología. El diagnóstico etiológico tiene que ver con las razones o las causas por las que ocurre una patología. Bartlett, en este artículo, explica y comprueba de que los pacientes que tienen erosiones en las caras palatinas presentan al tiempo, presentan durante el tiempo, 10 veces más desgaste oclusal en los dientes posteriores que aquellos que sí conservan sus presas palatinas. El deterioro de la cara palatina por erosiones genera paulatinamente en el tiempo 10 veces más deterioro oclusal en dientes posteriores que aquellos pacientes que sí tienen su presa palatina. Imagínate la importancia. O sea, es decir, si fuéramos dos objetos, dos personas, dos situaciones, si yo me deterioro una vez en el tiempo, por mi culpa, tú te vas a deteriorar 10 veces. Eso es lo que está diciendo. Entonces, miren el grado de implicancia, el grado de relación, de interdependencia. ¿Hacia qué nos conduce ese deterioro? Lógicamente nos conduce paulatinamente hacia una oclusión patológica, no una oclusión idealizada, no una oclusión por lo menos normal, por lo menos fisiológica, sino nos conduce hacia una oclusión autodestructiva y patológica. Esta oclusión patológica tradicionalmente se ha entendido en relación a su diagnóstico etiológico. Y el diagnóstico etiológico tiene que ver con las lesiones individuales. Y el conocimiento de este diagnóstico etiológico tiene que ver con las medidas preventivas que yo pueda tomar. O sea, si yo sé que el paciente tiene erosiones en las caras palatinas, yo voy a tomar medidas preventivas y decirle, ya deja de tomar 10 gaseosas al día, deja de chupar limón, de comer tanto ceviche, ¿no? Entonces yo le puedo establecer medidas preventivas, ¿no? Sin embargo, las medidas preventivas y este tipo de diagnóstico no nos ayudan a rehabilitar, no nos dicen cómo rehabilitar o la secuencia en la que voy a rehabilitar o las propuestas necesarias para rehabilitar. Está bien, me sirven para establecer medidas preventivas. Tanto así que muchas veces este tipo de lesiones, entre las terapéuticas propuestas para abordarlas, existe la propuesta de no hacer nada y solamente controlar los factores causantes, ¿no? Lógicamente, aún así, estén controlados los factores causantes, ya que la forma no cumple una función simplemente por este deterioro de su forma, va a coadyuvar a un deterioro de otros dientes, ¿no? O sea, ya no tiene que ver inclusive con la etiología por la que se formaron las lesiones, sino tiene que ver con las secuelas o las consecuencias después del deterioro por tal o cual etiología. Es así que ya los que más saben acerca de la dentición que sufre este tipo de lesiones en las caras oclusales y palatinas
convienen en utilizar una sola nomenclatura, y es decir, la dentición severamente desgastada o la dentición desgastada, ¿no? Y intentan involucrar todo este tipo de diagnósticos etiológicos como una cuestión multifactorial que realmente es como es. Entonces, esta oclusión severamente desgastada, esta oclusión patológica que presenta problemática en palatino, lógicamente también suele evidenciar otras características de deterioro que no solamente son individuales en los dientes, sino que son sistémicas, ¿no? Ya implican toda la dentición y todas sus funciones, no solamente las de los dientes anteriores y las caras. Yo le he dicho a esto un deterioro acentuado de la dentición, porque esta es una paciente de 40 y tantos años. Algunos, o inclusive yo, muchas veces también le dije un deterioro acelerado de la dentición. Inclusive le llegué a decir le llegué a decir un envejecimiento acelerado de la dentición. Y realmente, poniéndomelo a pensar muy bien, esto no es un envejecimiento acelerado, porque muchos de nosotros podemos tener pacientes de 60, 70 años que no tienen esta condición, que están mucho mejor que ellos. Pacientes que cumplen con su buena higiene, que cumplen con sus controles, que cumplen con unos buenos hábitos de masticación. Estos pacientes pueden llegar a 80 años perfectamente con casi todo su esmalte. Entonces yo no puedo decir que esto es un envejecimiento de la dentición. Esto no es característica de la dentición. Si asumiésemos que esto fuera un envejecimiento, pensaríamos que todos vamos a llegar a esto cuando tengamos 60, 70, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Así que esto no es un envejecimiento precoz de la dentición. Siento ahora que es un término correcto, incorrecto, que es un término incorrecto para referirse a estas situaciones clínicas. Quizás sí, para intentar explicar que esto puede ser que ocurra en denticiones de edad mucho más avanzada, pero no es que necesariamente va a ocurrir. Si empezamos diciendo eso, estamos asumiendo la premisa de que todos vamos a envejecer de esa manera, y eso no es verdad. Entonces, este es un deterioro acentuado de la dentición. ¿Cómo abordar ese tipo de deterioros? La odontología, de hecho, por el mismo título, por la misma carrera, tenemos nuestros orígenes en la cirugía, y tenemos un abordaje generalmente quirúrgico. De hecho, nuestro título lo dice, somos cirujanos dentistas, ¿no? El abordaje quirúrgico, la gran mayoría de veces, implica resectar, implica cortar, implica tallar, hoy día eufemísticamente preparar, ¿no? Vamos a preparar los dientes y le mandan un tallado 360. Entonces, este tipo de abordaje se sabe que hoy por hoy no representa la tendencia ni la norma del manejo de este tipo de casos. Vamos a ver más adelante, vamos a ver las referencias a lo que nos dedicamos. Ya, de hecho, desde hace muchos años atrás, antes, de hecho, de este siglo, inclusive este mismo autor, Nigel Britz, propone, no solamente para este tipo de situaciones, en sí para toda nuestra odontología, un abordaje un poco más médico, un abordaje en donde podemos hacer una intercepción precoz de estos signos, de estas secuelas, y hagamos una intervención temprana y no esperar a que esta dentición llegue definitivamente a una dentición patológica, porque tarde o temprano, por consecuencia de los desgastes o el deterioro de unas caras, empiezan los desgastes y deterioros de las demás. Entonces yo no voy a esperar que los demás estén súper deteriorados para hacer una rehabilitación full mouth. O sea, yo voy a tratar de buscar, voy a tratar de distinguir cuáles son los signos precoces de este deterioro y poderlos abordarlo con antelación. Entonces, cada vez que yo pueda intervenir estas caras palatinas y devolverles su anatomía para que cumplan su funcionalidad, yo lo voy a hacer. Y la restauración indicada es la carilla palatina. Bien. Comúnmente sabemos que en la odontología más tradicional, muchos de esos dientes, inclusive que les he presentado, acabarían en coronas, ¿no? Sabe que más del 50 o 60% de una corona ha sido resectada para poder hacer una corona libre de metal. Y hay varios otros tipos de preparaciones que también implican desgaste dental, ¿no? Lo más sabio, ¿no? Lo más armónico con la naturaleza y con nuestro proceder más médico que quirúrgico sería solamente restaurar aquello que está deteriorado sin tener que tallar, sin tener que preparar. Entonces hay ciertos materiales que nos lo permiten, ¿no?
esencialmente las resinas compuestas, a diferencia de las cerámicas, donde yo necesito una pieza que tenga integridad estructural, es decir, que tenga homogeneidad en todo su volumen, lo cual no sucede con una resina compuesta. Entonces, la resina compuesta es un material idóneo para rehabilitar sin dañar, para hacer un abordaje más médico. Entonces, la idea en esto es ponernos a pensar un poco diferente, que hay maneras de abordar, que hay maneras de tratar, que pueden ser alternativas, que probablemente hoy por hoy no esté comprobado 100% que uno es mejor que otro. Sin embargo, ya hay literatura científica que demuestra que es mejor, por ejemplo, poner una carilla palatina de resina que una carilla de cerámica. Veamos, por ejemplo, este caso. En este caso, estamos viendo una paciente joven, alrededor de 25 años. En 25 años no es normal ver que yo ya tenga expuesta la dentina. Pasa la lengua sobre palatino de tus dientes anteriores superiores. Mira si tienes estos pollitos. Esto no puede ser posible. Se dice que la dentición humana se gasta aproximadamente 1 milímetro entre la década de los 40 y los 50. Es decir, que el esmalte no debe haber expuesto la dentina todavía hasta casi llegar a los 50 años. Y si es que se expone. Es decir, que una chica de 25 años, esto no es normal. Acá yo puedo decir que sí hay un envejecimiento precoz. Acá su borde incisal parece un borde incisal quizás de una persona de 50 años. Ella tiene 25. O sea, ¿qué pasará cuando tenga 35? ¿Qué pasará cuando tenga 45? Porque el deterioro de la dentición es un proceso creciente, es un proceso que se multiplica, que avanza y no se detiene hasta que acaba autodestruyendo toda la boca. Entonces, estas características ausentes, como un buen sobrepase vertical en su boca y deterioro ya de las crestas palatinas, están generando facetas en los dientes posteriores e inclusive están generando una pérdida de la anatomía de las caras sucursales de los dientes posteriores. Se evidencia aquí, yo podría decir por un diagnóstico etiológico que esta paciente sufre de una atrición dental. ¿Por qué motivo habrá sido esto? ¿Habrá sido por bruxismo? ¿Habrá sido por un hábito en el sector anterior primero y después por bruxismo? Si es que fuese así, si es que comprobase que eso fuese el diagnóstico etiológico, me dice que después de haber rehabilitado, yo tengo que seguir tratando ese bruxismo, porque la rehabilitación no cura bruxismo. Además, el bruxismo es incurable, es una cuestión neurológica. Puede apaciguarse, puede desaparecer por un tiempo, pero siempre está en nuestros engramas neuronales. Entonces, significa que después de que yo rehabilite, tengo que tratar de hacer un manejo por bruxismo. El único manejo científicamente hoy en día probado y aceptado es por medio de férulas oclusales. Siempre me gusta presentar estas diapositivas. Me gusta presentar algunas diapositivas de las clases que yo hace exactamente 10 años atrás seguí con el doctor Didier Lietzi en su escuela de Ginebra. Y él habla de que hoy por hoy nosotros podemos ejecutar, ¿no?, el estándar del cuidado de la salud con resinas compuestas, ¿no? Y nosotros esperamos que nuestros futuros avances, nuestros futuros técnicas y mejoras en los materiales y en la adhesión establezcan esto como el nuevo estándar clínico. El nuevo estándar clínico. Didier Lietzi ya nos hablaba de esto hace más de 10 años atrás. Entonces, yo tengo que proponerle un tratamiento a ella, yo tengo que proponer una solución a ella, porque si yo no soluciono esto, la boca va a seguir autodestruyéndose, porque ella ya no tiene guías, ya no tiene forma de mover la mandíbula y que sus dientes anteriores salvaguarden a los posteriores. Cuando ella mueve, ya no solamente, además de tocar los anteriores, también rozan los posteriores, ¿no? Entonces ya no hay forma de esa oclusión mutuamente protegida, esa oclusión orgánica que tiene que ocurrir en todas las denticiones. Entonces lo que yo necesito acá es, además de un diagnóstico etiológico, es un diagnóstico por complejidad. Yo necesito un diagnóstico por complejidad. Es decir, que no basta en la rehabilitación oral entender por qué razón, cuál es el causante de un tipo de lesión, sino que yo tengo que hacer un diagnóstico de toda la boca completa como un sistema, proponerme objetivos de tratamiento para solucionar ese sistema y después ofrecer una
rehabilitación con restauraciones que devuelvan las funciones otra vez a ese sistema. Eso significa rehabilitar, poner en habilidad otra vez a una boca que no tiene la habilidad, en este caso, para autocuidarse. Entonces yo digo la sustentabilidad, no se autosustenta, no se autocuida. Entonces, nosotros hemos hecho una propuesta, hemos hecho una clasificación de todos los casos en rehabilitación oral a los que le llamamos el abordaje estético bucal. En este abordaje nosotros generamos una clasificación de los casos y esta paciente, por tener los planos oclusales desnivelados, por estas ausencias de cúspides y tamaños distintos de su plano oclusal, lo hemos catalogado como un paciente del grupo 2, es decir, que hay que modificar sus planos oclusales. En el sector anterior es un A3, es decir, que tiene un deterioro palatino. Nosotros en el abordaje estético-bucal tenemos un deterioro pequeño, mediano, grande, es A3. Entonces, un paciente A3P2 del grupo 2 del abordaje estético-bucal, que lo hemos publicado hace 7, 8 años atrás. Este diagnóstico por complejidad me permite establecer objetivos de tratamiento, ¿cierto? Esos objetivos de tratamiento, en este caso, el A3P2 tiene que ver con reestructurar los dientes anteriores, tiene que ver con nivelar el plano oclusal, tiene que ver con darle estabilidad oclusal para que se quede en ese sitio y no haga que la mandíbula se vaya hacia adelante, porque eso es lo que está pasando. Y luego cotejar la guía anterior para que proteja todos los dientes posteriores. Entonces, lo que hace el abordaje estético-bucal es ofrecerte objetivos de tratamiento en cualquier caso que tú quieras rehabilitar. Bien, entonces ahora yo sé que tengo que reestructurar dientes anteriores. Entonces empiezo. De repente veo sector 1 del canino del inferior. ¿Qué cosa está mal? ¿Qué cosa le falta? Ah, le falta puntas en los caninos. ¿Y qué le falta al canino superior? Ah, le falta anatomía palatina a los centrales. Hecho eso, articulado, probado, vemos que la boca tiene desoclusiones. Ya va a permitir que los dientes posteriores no reciban fuerzas oblicuas ni horizontales. A partir de ahí yo tengo que nivelar planos oclusales posteriores. Tengo que ver dónde faltan las cúspides para que los planos oclusales sean correctos y generar estabilidad oclusal, hacer que estas cúspides coincidan con las antagonistas y generar contactos A, B, C, stoppers, equalizers para que la mandíbula se quede estable cuando el paciente ocluya. Luego volver a cotejar la guía anterior a ver si cuando se mueve ningún diente posterior rosa y los dos se cuidan. Cuando los dientes posteriores hacen fuerza, son los posteriores los que aguantan la fuerza. Cuando la mandíbula se mueve, son los anteriores que impiden que los posteriores toquen. Bien, entonces, ahí están los objetivos de tratamiento cumplidos según el abordaje estético. Lógicamente, cualquier caso de estética, yo me puedo ayudar con un diseño. Y este diseño me permite definir cuánto se va a alargar desde palatino hacia vestibular mi carilla o mi restauración palatina. O sea, ¿yo cómo sé? ¿Lo voy a restaurar exactamente donde está? No. Entonces, siempre un análisis estético, un análisis desde vestibular, me ayuda a saber cómo mi carilla palatina se va a elongar desde palatino y va a cubrir cuánto de incisal va a cubrir. Bien. Este caso, como ven, es una solución vestibular desde la cara palatina, implicado lógicamente el cambio de algunas restauraciones posteriores, la anatomización de los caninos y una devolución de las funciones que no estaba cumpliendo. ¿No? Esos son los objetivos juntos de generar esta anatomía palatina. Bien. ¿Qué se sabe? Que estas situaciones de desgaste dental, de hecho, no es un hecho fisiológico, ni es un hecho funcional, ni es un hecho normal. Sabe que la suma total de los ciclos masticatorios que ocurren en nuestra boca, los dientes pueden contactar en ciertos momentos más o menos entre 15 y 30 minutos de todas las 24 horas del día. Es decir, que nuestros dientes paran entreabiertos 23 horas y media del día. Nuestros dientes no tocan, no fluyen. Así que es imposible que yo tenga estos desgastes por movimientos o contactos fisiológicos. Estos tienen que ser no fisiológicos. De por ende ya son parafuncionales y patológicos. Entonces este paciente tiene una patología oclusal. Una patología oclusal que yo puedo ser capaz de vislumbrarla precozmente y evitar que llegue a consecuencias más terribles como esta boca. Esa señorita de 25 años, si es que no se trata, se convierte como este paciente que nomás tiene 40 años, en 15 años después. Porque ya se instaura ese engrama neuronal que le deja frotar y jugar y seguir autodestruyéndose por la boca. Entonces mira la importancia que tienen las caras palatinas en la odontología.
Entonces, otra pregunta interesante sería, ¿a qué nos conduce entonces esta ausencia de la anatomía palatina? Claro, uno está viendo nada más caras palatinas, pero yo les he querido mostrar acá que realmente yo no puedo mirar esto de una manera aislada. Si bien es cierto, en este primer caso, el deterioro en palatino, se ven ya algunas facetas en los dientes posteriores y en las denticiones completas. Paciente de veintitantos años. El de abajo, paciente de 45 años. Deterioro completo en palatino, inclusive aperturas endodónticas, restauraciones palatinas sin ningún respeto. No se les ha ocurrido hacer la anatomía palatina, simplemente está planchado como si fuera un piso. Y eso no es una cara palatina. Y, consecuentemente, lógicamente, mira además los dientes posteriores. En gente, inclusive, con todos sus dientes, con pocos dientes. Mira el grado de destrucción en palatino. Algunas facetas en posteriores, que probablemente son las interferencias que nos conducen a este contacto excesivo en anteriores. Pacientes rehabilitados, deterioros palatinos. Pacientes con todos sus dientes, deterioros palatinos, deterioros en otras caras oclusales, deterioros que pueden llevar hasta muerte pulpar, pueden llevar a extracciones, deterioro, consecuencias de estas ausencias anatómicas protectivas que la boca debe tener. Entonces, que nos quede claro ahora que lo más probable es que los casos que tengamos con deterioro en palatino tienen una problemática mayor, no es exclusivamente de los dientes anteriores. Yo diría 95% de los casos van a ser casos que impliquen deterioros también en muchas caras oclusales, si es que no son todas. Muy pocos casos uno encontrará que tienen toda la dentición bien y solamente destruido palatinos superiores. He atendido, pero son muy pocos. Podría decir que son 5 de 100 que he atendido. Así que diría que hay un 95% de casos, cuando veas un deterioro palatino, lo más probable es que veas que toda la dentición está empezando a colapsar o ya está colapsando. ¿Cuál es la solución natural, la solución biomecánica natural que tiene el sector anterior para evitar toda esta autodestrucción y autosustentarse? Entonces acá tenemos que hablar de lo que habla el maestro o los maestros Alonso Pepín y Bechelli respecto a los movimientos de deslizamiento, ¿no? Y versus otros que son de fricción o de rozamiento, ¿no? Un diente desgastado, como ven acá, un diente desgastado es un área, como este dibujo, queriendo mover esta caja fuerte. Hay mucha fricción entre los dos objetos. Yo tengo que hacer mucha fuerza, mucho esfuerzo muscular, lo cual se va grabando como una memoria neuromuscular de qué es lo que puedo hacer y rozar. Y este esfuerzo se va convirtiendo en un hábito, se va convirtiendo en una manera de desfogar tensiones. Nuestro cuerpo encuentra ese camino para liberar el estrés. Eso es decir, es un mecanismo de liberación de estrés. Distinto sería si para mover esta caja fuerte yo tuviera unas rueditas. Si yo tuviera unas rueditas, las contracciones musculares que yo tuviera serían menos nocivas. Estaría menos implicado todos los dientes posteriores e inclusive la articulación temporomandibular tendría menos esfuerzo para los ligamentos y los músculos que la podrían estar comprimiendo bajo esta otra situación clínica. Entonces, estas rueditas son hiper necesarias en nuestra realidad dental. ¿Qué son esas rueditas en realidad? Son las crestas paralelas. Probablemente la estructura más importante de toda la boca. La estructura más importante de toda la boca. Y la poca relevancia que se le da cuando alguien restaura una clase 3, cuando alguien restaura una clase 4, cuando reparan una apertura cameral, cuando hacen coronas con implantes, cuando hacen coronas cualquiera. Nada, la anatomía palatina es una falta de respeto a la odontología, una falta de respeto a un conocimiento básico de la anatomía. Entonces, espero que les llame la atención y que les sirva para recalcar el hecho de todas las situaciones clínicas que yo he mencionado puedan mejorar la anatomía de estas áreas. Y los que ya lo hacen, mis aplausos. ¿Qué dice Pascal Mañé? Hay mucha investigación al respecto. Pascal Mañé, por ejemplo, en este artículo, él habla, ¿no?, que cuando un diente hace la guía anterior, la presión acá en los dientes anteriores, la tensión después de esta compresión se presenta y se manifiesta en toda la cara palatina.
Entonces acá hay microfracturas, desgastes, etc. También en el área cervical, lógicamente. Pero en cambio, cuando esta presión no se hace en el medio, digamos, o en la concha palatina, sino esta presión y este deslizamiento se hace en la cresta, no en la concha, se hace en la cresta palatina y vean, las tensiones desaparecen. Las tensiones desaparecen. Es increíble. Solo se manifiestan y se disipan a nivel cervical y el hueso y el periodonto que rodea. Es magnífica la existencia de estas crestas. Es importantísimo el volver a rehabilitarlas. Lógicamente, lo que estamos haciendo es esta palabra que hemos escuchado un montón de veces, pero a veces no lo hemos visto y escuchado de una manera más amigable, ¿no? Hemos visto tan teórico que la evolución así y así, y tenemos que aprendernos como a la fuerza, pero no de una manera amigable, razonada, concienzuda de cómo es que se debe apreciar estas crestas, esta cara palatina. Entonces, lógicamente, estamos hablando de poder hacer bien una guía anterior. O sea, esa relación entre estas caras palatinas y los dientes anteriores en todos los movimientos y funciones que la boca sea capaz de hacer. Pero no solamente es una implicancia dental, porque si yo mirase exclusivamente oclusión, pensaría que es una implicancia exclusivamente dental. En este movimiento de la percusiva, o del movimiento percusivo, o de la guía, que es tocar el incisal y regresar a una posición central, tocar el incisal y regresar, la mandíbula se está guiando a su sitio, por eso son los dientes guía. Esa es la guía anterior. Los dientes nos guían a la mandíbula otra vez a su sitio de comodidad, ¿no? Entonces, en esta guía anterior, ¿qué es lo que se sabe? Que hay mayor propiocepción de los dientes anteriores, al tener menos umbral, al ser más excitables, reflejamente inhiben la actividad de los músculos que aprietan. Los músculos apretadores se inhiben cada vez que yo funciono bien mi guía anterior. Entonces imagínense el beneficio que genera desde el punto de vista neuromuscular. Al mismo tiempo, al haber este fenómeno de Christensen, es decir, cuando tocan los dientes anteriores, se liberan todos los dientes posteriores, se evita que los dientes posteriores toquen. Entonces, al no tocar, no sufren esfuerzos oblicuos horizontales y no se está despegando el proximal, que se despega la corona, que se fractura esto, que se fractura la incrusta, que se fractura la cúspide y que se gastan. Entonces ya tenemos estas desoclusiones que nos permiten estabilizar la mandíbula, inclusive cuando solamente están tocando los dientes anteriores y no los dientes posteriores. Porque estos contactos de dientes posteriores, al contrario, desestabilizarían la mandíbula y generarían desgastes en los dientes posteriores. ¿Qué además pasa? Estimula una propiocepción articular, ¿no? Que reflejamente inhibe la actividad otra vez de los músculos que generan compresión. Es decir, cuando hay un estiramiento aquí de los músculos y de los ligamentos a nivel articular, este estiramiento genera reflejamente una disminución de la actividad muscular de los músculos elevadores, o que lo que generan el cierre de la mandíbula. Eso está comprobado científicamente por estudios de electromiografía. ¿Bien? Entonces no solamente es una importancia de forma, de función, sino tiene que ver con todo el sistema estomatognático, ¿no? Bien, no he querido profundizar mucho, me encanta toda esta teoría, pero he tratado de hacer esto lo más tranquilo posible, espero que se haya entendido. De aquí en adelante, técnicas y casos. Veamos un poco de técnicas, cuáles son las que a mí me gustan. Yo he hecho esta clasificación, es personal, estoy a punto de publicar este artículo donde hablo de las técnicas que pueden existir con resinas compuestas. Entonces yo no podría poner el ejemplo como un premolar, una restauración directa. Esto se llama restauración directa, lógicamente. Pero si yo pudiera, por ejemplo, eso también, estas pequeñas desgastes también los podría hacer directos. Pero, por ejemplo, si tuviera un desgaste muy completo, todo oclusal, de menos de 1 milímetro, yo podría usar una técnica que se llama semidirecta, ¿no? Podría usar, por ejemplo, una silicona transparente y fotocurar a través de la silicona. Es decir, no voy a hacer la anatomía mano alzada, sino ya la voy a tener hecha con la silicona. Se llama la técnica de la matriz personalizada, ¿no? Sería una técnica semidirecta. O si en vez de hacerlo en boca, yo tengo un deterioro mucho más grande, yo hago esa anatomía en el yeso, la saco del yeso y la cemento, ya sería una técnica semi-indirecta, ¿no? O sería completamente indirecta, cuando yo de repente hago una preparación, tomo un molde, se la mando al técnico, él lo hace y yo lo cemento, sería completamente indirecta. Entonces hay alternativas, hay posibilidades restauradoras que nos permiten rehabilitar la forma y función, lógicamente, de los dientes. Como dice el gran maestro, que lamentablemente ya falleció, Peter Dawson,
El 90% de los problemas de un caso se resuelven en el proceso de planificación y el 10% solo de ejecución. Si yo dijera que para hacer una caries palatina me demoro solo 4 minutos, me demoro solo 4 minutos. Me demoro casi 15 minutos puliendo, pero haciéndola me demoro 4 minutos. No me demoro nada. En planificar me demoro horas, porque yo tengo que aquí comprobar que está funcionando, tiene forma y función correcta para poder llevarla a la boca. Entonces voy a mostrarle la técnica. Para ejecutar también la gran mayoría de estos casos, la técnica con estos casos, ¿qué dice la literatura? Con esta revisión sistemática de cómo se rehabilitan los dientes gastados. Dice, tú tienes que saber hacer un encerado. O tú enceras o mandas bien indicaciones para saber encerar. ¿Qué dice también? Tú tienes que saber manejar una relación de referencia, una relación ortopédicamente más estable. Por decir un nombre que es tradicional y con el cual yo estoy de acuerdo, o tienes que saber hacer, tomar un registro, inducir y montar en relación simple. Y lógicamente tienes que saber manejar la relación vertical, porque en muchos de estos casos de deterioro palatino, la oclusión de los incisivos inferiores no te va a dejar restaurar. Entonces tú necesitas saber manejar la dimensión vertical para que entren las restauraciones. Bien, y como dice este artículo, ambos materiales son indicados, resinas compuestas o cerámicas de vidrio. Entonces, artículos sobre anatomía palatina hay millones, hay hermosos, hay que aprender anatomía, hay que aprender dibujo. Les recomiendo aquí el curso de mi exalumna y gran colega, la doctora Vania Lizama, para aprender, para concientizar la anatomía de los dientes. ¿No? Esta frase me encanta. No puede haber contradicción entre lo bello y lo útil. Por eso que para mí la estética y la evolución son una misma cosa. Por eso yo digo estético cruzal. El objeto que posee belleza desde su momento en el que su forma es expresión manifiesta de su función. Esta forma, esa expresión de la función que tiene, es tan importante esta forma como la función tan importante que vamos a cumplir en nuestra boca. Por eso el desconsiderarla, el no rehacerla, es realmente una gran pérdida de oportunidades para empezar de trabajo que tenemos y que no estamos haciendo. Bien, entonces, en casos como esto, que yo tengo deterioro palatino, yo tengo que saber montar, saber llevar acéntrica, saber encerar. Nosotros decimos sector 2 a este sector. Saber probar que este anatomizado palatino funciona, ¿no? Que tienen lo que decimos es acople, ¿no? Que los caninos tocan y los incisivos en saliva, que tiene desoclusiones o movimientos desoclusivos, que tiene protrusión, sobrepase vertical, sobrepase horizontal adecuado, sobrepases, ¿bien? Yo puedo llevar entonces esta situación clínica ahora a una situación de resolución de su problemática oclusal, ¿cierto? Vamos a ver exclusivamente palatino con las caries palatinas, ¿bien? Entonces, de ese anatomizado palatino yo voy a tomar una llave de silicona transparente. Siliconas transparentes hay un montón, ¿no? En el mercado, y con esa llave de silicona transparente yo voy a hacer las caries palatinas, sin desgastes de lo que ya tiene su desgaste, a excepción de sacar una restauración antigua o eliminar alguna lesión cariosa, y sin trabajo de laboratorio, porque una vez que yo ya tengo el encerado, ya tengo hecho todo, no necesito más. Entonces, esta situación clínica, que estamos ampliándola más grande, es ahora la que yo le voy a hacer las caries palatinas. Entonces, ¿yo qué he hecho acá? He eliminado la restauración antigua, he eliminado al lado izquierdo de la pantalla y al lado derecho he eliminado la lesión cariosa activa. Y todo lo demás es tal cual está en la boca. No le hago nada, no le hago nada. A lo mucho, si tiene estudiada esclerótica, quizás la areno, que puede ser con bicarbonato de sodio, el mínimo efecto arenado, puede ser con polvo de glicina, que es el que a mí me gusta usar, y solamente si hace con aislamiento absoluto sería con óxido de aluminio, porque en el aislamiento relativo no se puede porque se aspira y el óxido de aluminio es cancerígeno. Entonces, no se hace ninguna preparación dental, ningún tallado. Entonces, lo que yo voy a hacer es en esa llave de silicona, voy a cargar mi resina compuesta, que puede ser cualquiera de estos tipos, y con un poquito de fluido en cervical, muy en el sellado cervical, solamente para hacer como un sellado de una cementación de una caries vestibular, por ejemplo, llevarla hacia palatino, ¿no?
Voy a dejar armada mi llave de silicona y mientras voy a ir a mi proceso adhesivo. Voy a aislar mis dientes, hilo de retracción, teflón, hipoclorito, por 20 segundos puede ser dentina, un minuto en esmalte, un grabado de ácido fosfórico solamente en el esmalte, un sistema adhesivo, yo uso sistemas adhesivos universales, una, dos capas, capa hidrófuga si tú quieres encima, como quieras optimizar está bien. Quieres optimizar está bien. Entonces, llevamos esta llave de silicona, nos apoyamos por palatino, después lo vamos a ver en el video, tenemos palatino, fotoburamos a través de la llave y hemos obtenido nuestra carilla palatina. Sobre esta carilla palatina, que fue obtenida a través de una muralla palatina, la técnica original la desarrolló un doctor brasilero, periodicista, más o menos a mediados de los años 80 del siglo pasado. Esto no es novedad. Y entonces por fuera echan carilla palatina, yo puedo estratificar un poquito con la resina que a ti te agrade estratificar, en este caso yo decidí usar estas, y puedo terminar, ahora sí, mi caso que estaba en clase 3 con canil invertido, lo estoy dejando en clase 1 con espacio interocursal, inclusive ya puse el mockup acá en postes inferiores, ya tengo para rehabilitar toda su boca. La importancia de las carillas palatinas nos ayudan a refusionar, porque una función, en este caso de los caninos y los centrales que están tocando, es centralizar la mandíbula, tal cual existe en el articulador. Así es como el paciente ocluía en habitual, y así es como está ocluyendo ya en relación céntrica. Esta oclusión se llama oclusión en relación céntrica o oclusión céntrica. Acá está en relación céntrica, que fue el espacio interocursal que yo obtuve, y esa es la anatomización de mi sector 1 y sector 2, en este caso con cavidades palatinas y una ligera estratificación por vestibular, porque no es mi interés ahorita restaurar el vestibular. Yo voy a rehabilitar toda la oclusión y después voy a acabar con vestibular. ¿Bien? Vestibular es la cereza de la torta. Realmente, como sin cereza la torta es rica, ¿no? Entonces yo puedo hacer una preparación después y acabarla por vestibular con mucho más paciencia, con mucho más estética, con mucho más planificación al respecto de hacer un diseño digital, por ejemplo. Bien. Bueno, esto tiene que ver esencialmente con protocolos de trabajo, ya no solamente palatino, sino todas las caras bucales. En este caso, según la condición de esta boca en el año 2017. Vamos a ver después su longevidad de esa boca. Entonces, con una conclusión breve e inteligente que cualquiera ha podido obtener, si yo tengo una necesidad de recubrir palatino menos de 1 milímetro, yo voy a optar por esta técnica. Es una técnica no directa, se llama semidirecta. Directa sería si yo hago la carilla en palatino a mano alzada. Es una técnica semidirecta. Ya ves, silicona transparente, técnica de la matriz personalizada. Bien. Si quiere saber algo más sobre nuestro protocolo de la RT, esto ha sido publicado, el protocolo paso a paso para hacer toda la boca ha sido publicado, tenemos cursos en los que entrenamos a hacer las técnicas a las que yo me he referido, y si alguien quisiera leer, les comparto los artículos con mucho gusto. Me escribe, no sé, mando, les daré un link y lo dejar. Veamos otro caso. Este caso es un paciente que chupaba limón, ¿no? Entonces estos cítricos dañan y erosionan todos los dientes. En habitual él muerde así, imposible de poderlo rehabilitar porque él muerde borda a borda. No tiene guías, ya está empezando poquito a poquito a destruir sus dientes posteriores. Felizmente todavía todo está en esmalte y tiene una oclusión relativamente estable, inclusive con vía canina. Pero no han visto cómo está palatino. Miren, cuando lo llevo a céntrica, mira cómo se pone. Ahora tengo el espacio para hacer las carillas palatinas. En habitual no tengo espacio, en céntrica tengo espacio. En el anterior paciente fue, además de la relación céntrica, fue un incremento vertical de la altura facial anterior. En este caso, mira cómo está palatino. Esto es a lo que se le dijo en la teoría de una vez, la raqueta de tenis. En un margen completamente de esmalte, y un centro, en este caso, 100% dentino. Un paciente de 24 años. ¿Cómo creen cuando tenga 35? A los 45 te aseguro que está en endodoncias. Definitivamente está con muerte ocupante. Porque ya toda esta dentina se está contaminando. Hay noxas bacterias. Hay lesiones que se pueden formar aledañamente. Hay pigmentos, sustancias tóxicas de las comidas, de las bebidas, de los dulces. pHs inadecuados. Imagínense todo lo que se somete a la boca. Más un peruano, con la cantidad de dulce y de ácido que toma.
Entonces, en este caso, optamos por la misma técnica, pero en vez de hacerlas en la boca, los hice en un modelo aislado. A este paciente nomás tenía 2 días para atenderlo. El primer día le tomé modelos, fotos, planifiqué su caso. Como dice Peter Dawson, el 90% del éxito del caso está en la planificación. La primera cita fue solo para planificar, la segunda cita fue para cementar. Y se acabó, fue lo único que le tenía que hacer. Ajuste cruzal y cementación de 6 canales. En vez de hacerlas en boca, igual, aislé los dientes en yeso, aislé y los hice uno a uno. Probé al día anterior, probé la oclusión, como ven acá hay un espejo viendo la oclusión, ¿sí? Se ve claramente la formación de las crestas, de los símbolos, del símbolo protector. Mira, probé lo de las desoclusiones, las confeccioné. Hoy en día, hoy por hoy, las resinas universales son geniales para hacer esto. Un color monotono, bonito, se suele camuflar, suele ser relativamente opaco, muy bueno para hacer caries palatinas. Y estoy ensayando, ahora estoy ensayando cómo la voy a cementar. Tengo un tip y estoy ensayando cómo voy a cementar. De acá igual, ¿no? Entonces, cementamos. Como ven acá, una sí, una no, una sí, una no, y ahora voy a cementar la del canino. Porque es más fácil así. Yo voy a poder lijar, pulir entre los dientes, dejarlo muy, muy liso antes de cementar la siguiente. Entonces ya no voy a estar lijando un pedazo a cada uno, porque inclusive puede haber un diastema. Entonces voy a tratar de cementarla salteando para poder pulir muy bien sin mal. Y cuando se mete las otras, ya solamente va a quedar a ellas, no va a haber diastemas. Muy bien. Y ¿cuánto estamos alargando? Si hay algún tipo de preparación, si hubo algún tipo de preparación acá, que no hubo preparación, pues solamente el pulido del borde nasal. El día de la cementación yo hago. Yo tomo impresión cómo está, y el día de la cementación acá paso un disco soplex. Un disco soplex mediano, un disco soplex marrón claro, ¿sí? O los discos de Praxis, que también son muy buenos, eh, para hacer la cementación de esas caries palatinas. Dice, doctor, ¿y cuando es una mordida cruzada se recomienda realizar una prótesis fija vis a vis o mantener esa mordida? Viviana, tú tienes que ver si la mordida cruzada es debido a una maloclusión clase 3 alveolo-dental, funcional o ambiental, como se dice, o una maloclusión clase 3 esquelética. Si es una maloclusión clase 3 funcional, ambiental o voluntaria, tú tienes que trabajarlo en la céntrica más forzada que puedas hacer. Y ahí vas a descruzar. Y si es una maloclusión esquelética, yo no lo rehabilito, le hago ortodoncia. Ortodoncia quirúrgica o ortodoncia con implantes hoy hay. Hoy por hoy yo no rehabilitaría a ningún paciente dejándole borde a borde ni mordida invertida tampoco. Hay por ahí algunos genios que hacen eso, pero yo no puedo hacer ni lo recomendaría tampoco. Vas a someter a un montón de cosas que van a conllevar a una destrucción de no solamente las restauraciones del paciente, que tú has hecho eventualmente, sino de los otros dientes que están mal. Porque como te das cuenta, no hay forma de que esa boca se esté protegiendo. Algunos creen que el caso 3 es un paciente adaptado donde está. Claro, está adaptado a su músculo, está adaptado a su ATM eventualmente, si es que no tiene disfunciones. Porque el caso 3 es uno de los tipos de pacientes que menos disfunciones tiene, pero sus dientes no están adaptados. Esa posición cruzal es autodestructiva, mortal en potencia. Así que yo no me atrevería a rehabilitar, porque puede ser que por tu rehabilitación el paciente te acuse, mire, pasó esto, mire, pasó esto, otro, ya estoy curado de eso. Viviana, ¿no? Eso no se hace. No vas a ganar nada haciéndole a un paciente que te lo pida. Se lo pida y dices, ¿sabes qué? Tienes que hacer tu ortodoncia. Lo solucionas hasta donde puedes. Si no, en relación céntrica y rehabilitas como estoy mostrando. Los dos casos que he mostrado, uno de borde a borde, otro de mordida cruzada, ninguno es esquelético, porque los dos tenían céntrica. Bien, entonces cementamos, luego pulimos, por vestibular, pulimos por latino, es donde más me demoro. O sea, uno puede cementar, la cementación demora menos de 3 minutos, o sea, es muy rápido. El problema está en el pulido de la cementación, porque ahora tienes márgenes latinos, es muy difícil. Muchas veces tienes que trabajar con visión directa. No es que estés acostumbrado a trabajar bien en un espejo, es complejo el pulido de palatino, es lo difícil, y por lo cual no vas a arreglar el periodonto del paciente. Tienes que lijar, poner anestesia, tienes que poner lija. O sea, tienes que poner anestesia para lijar, porque para hacer todo lo que haces no hay necesidad de poner anestesia, solo para lijar. Que al final le pones anestesia y lijas porque vas a una ensangrentada brava, pero es porque quede bien. Después eso cicatriza, queda genial.
Entonces, este caso fue resuelto con cavidades palatinas hacia vestibular, como se dan cuenta, y solucionó su problema, solucionó la cualidad de autosustentabilidad que su boca no tenía. Ahora lo tiene, es un paciente joven. Si gastará las carillas. Como es resina, es reparable, ¿no? Pero no va a seguir gastando sus dientes posteriores, ni menos va a gastar sus dientes anteriores, ¿no? Su calidad de vida se va a mejorar. Imagínate un chico de 24 años, una carrera prominente, becada, imagínate. O sea, no puede ser que destruya su calidad de vida, sus relaciones interpersonales, por simplemente no tener bien los bordes incisales. Y este paciente llegó al consultorio pidiéndome carillas vestibulares cerámicas. Yo me negaba. Cuando él acabe su beca, cuando regrese de Francia, yo le voy a hacer las carillas vestibulares. Pero por el momento sé que su boca va a funcionar bien. Yo no ganaba nada haciéndole carillas vestibulares. No podía haber rehabilitado palatina vestibular. En 2 citas no se podía. Podía subir pesado desde la primera cita, pero no era lo correcto. No era lo correcto. O sea, la cara vestibular es la cereza en la torta, y la torta es rica sin cereza igual. Bien. Y acá quedó muy bien, sin manejo vestibular. De hecho, quedaría mejor quizás, pero no era el momento, no era el momento. Bien. Entonces, hemos hablado de 2 posibles técnicas, la técnica semidirecta y la técnica semidirecta. Ahora les voy a enseñar cómo se hace la llave palatina y cómo se hace la carilla en definitiva. Entonces vamos a ver otros casos. Entonces, lo que yo necesito aquí es encerar. ¿Cómo se confecciona una matriz personalizada de silicona translúcida? Así. Tenemos un encerado bien hecho y sobre ese encerado yo no sé editar videos, ¿no? O sea, los videos están tal cual viene del consultorio. Entonces, botamos un poquito de la silicona translúcida e inyectamos a nivel de la unión dentogingival, casi haciendo presión, muy pegado al diente, como para que entre con presión. Regresamos como una especie de un gusanito que se apoya en otro, regresamos sobre el anterior incremento, regresamos sobre el anterior incremento unas 4 veces. O sea, no vas a saltar, no vas a vibrar, no te vas a separar entre incremento e incremento. Es casi el primer incremento que lo vas peinando, 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 peinando. Ahí esperamos. Aquí esperamos y vamos a poner una bolsita transparente y con mucha delicadeza, con mucho cariño. Ahí mi dedo gordo se acopla perfectamente al paladar. Voy a hacer ciertas presiones para adaptar, pero muy suavecito, porque el objetivo no es adelgazar. Lo ideal es que la llave mida por lo menos 7 milímetros de grosor. Si es más, mejor. Por eso generalmente hay cubetas transparentes para hacer esto, pero se gasta muchísimo material. Entonces, esta es la forma de ser más económico y perfectamente funcional, ¿no? Entonces, con una bolsita transparente, yo voy a hacer presión. Generalmente voy a abarcar esta vez silicona medio diente más. Lo que voy a trabajar es que puede hacer hasta medio premolar, porque voy a trabajar de canino a canino, digamos. Entonces, siempre pásate medio diente o un diente para que tengas donde apoyar, además del paladar que se va a apoyar. Y hacia vestibular, un ligero sobrepase, un ligero overlap, porque después igual ese overlap lo vamos a recortar. Ese overlap no va a quedar no va a quedar ahí. Bien, entonces ahí está terminando de polinizar. Solamente cuando ya está dura, cuando ya empieza a sentir un poco más duro, ahí sí voy a hacer presión con mi dedo y voy a agarrar el plástico y lo voy a como que torcer hacia el vestibular para que haga mucho más tensión. Entonces tengo una presión positiva. Esto es lo mismo que haría una olla a presión. Una olla a presión otorga más atmósferas de la atmósfera en la que estamos a nivel del mar. En este caso nosotros agarramos el plástico y presionamos con el dedo. Entonces, mientras va polimerizando, que demora más o menos 2 minutos y medio a 3, le estamos haciendo presión para que intimice más, para que pegue más y copie toda la anatomía de la cara palatina que has encerado tan bonito. Pero tú quieres hacer un reflejo, porque tú has probado esto en el articulador, está funcionando perfectamente, el acople, las disoluciones, la guía, la reflexiva, todo. Venga, estoy jalando, traccionando el plástico que he puesto encima mientras va polimerizando la silicona translúcida. Entonces, ¿qué siliconas hay? Bueno, no sabemos muchas marcas, pero por ejemplo, hay la Bonacil A, hay la Elite Glass, la Elite Transparent, hay la Crystal, hay la de Pulser Memosini 2, que es hermosa,
hay la de GC, hay muchas marcas para hacer esto, ¿no? Como la cera es un material susceptible a la temperatura, prefiero hacerlo con silicona odontológica, porque hay ideas creativas de hacerlo con silicona pues, de glicolágeno, ¿no? Esa que es económica, pero eso sale caliente, entonces te puede destruir o deteriorar tu cerado. Así metas tu cerado en el frigidaire y lo que está frío. Igual va a generar algún deterioro. Tendrías que duplicarlo a yeso y significa más tiempo y más gasto y lo más probable es que no salga perfecto, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que sale bien probada. Esto no lo inventé yo, esto se hizo en los años 80, del siglo pasado. No se cambiaron. Entonces, ahí hago mucha presión, te das cuenta. Ya estoy en la última parte de la polinización, teniendo mucha presión con toda mi mano. Eso estamos otorgando presión, estamos otorgando lo que haría una olla a presión. Lógicamente, si tienes una olla a presión, lo haces pues en la presión, ¿no? Estoy hablando para el odontólogo en general. Bien. Una vez que ya terminó de polimerizar y estamos muy duros, esperaste unos 4 o 5 minutos y que se haya polimerizado por completo, ya la podemos retirar. Vamos a retirar y evaluar en qué condición está. Hay que evaluar que haya cubierto bien el cortisal, hay que evaluar que ha cubierto perfectamente con la anatomía palatina, que inclusive se ha metido en las troneras entre diente y diente. Hay que ver que no han quedado arrugas entre incremento y incremento de la silicona, que no han quedado marcas como cortes en la silicona. Quizás también se puede ver que a veces quedan microburbujitas, ¿eh? Que las burbujitas sean pequeñitas porque se pueden pulir. Son burbujas muy grandes, ya no, mejor hay que hacer otra llave. De líneas de fractura, ¿eh? Queda muy dura, muy ceñida. ¿Sí? Entonces, evaluamos la anatomía, que he copiado toda la anatomía, los símbolos, ven que se ven pequeñas microburbujas. En la marca, hay marcas que hacen más burbujas que otras, ¿eh? Pero a veces es cuestión de suerte, porque a veces en una misma marca sale con burbujas y otra vez sale sin burbujas. Bien, evaluamos, no hay defectos, está lisita. Es como tiene que ser. Muy bien, tiene toda la anatomía, símbolos, crestas, borde incisal, sellado marginal gingival, troneras proximales, todo todo. Bien, entonces así obtenemos nuestra llave. Así es como se genera esta llave. Vamos a ver otro caso. Hablarles, lógicamente, que esta llave de dónde proviene, de un encerado. ¿Un encerado de qué? De un modelo que está mostrado en qué, probablemente céntrica, que ya determinaste la dimensión vertical. O sea, es todo un protocolo en el que regularmente se incluye. En el caso, por ejemplo, del joven, que yo lo llevé a céntrica, que solamente tenía erosión palatina, lo llevé a céntrica, hice un poquito de ajuste que salen algunos dientes, concluyó perfecto y solo le rehabilité para palatina. Pero la gran mayoría de casos no es así, como dije. El 95% de casos también tienen restauraciones oclusales que hay que hacer para estabilizar la oclusión, como esta. Y sugerencias respecto a la realidad. Porque, les soy sincero, esto no está en los libros, esto no está ni siquiera en los artículos que hay sobre palatinas. Entonces, esto es mucho de la experiencia de más de 10 años haciendo este tipo de restauraciones. Y odontología adhesiva hace más de 25. Entonces, para empezar, la anatomía de ese lado debe ser cóncavo, porque un diente anterior superior es como una cuchara, como una pala, ¿cierto? Es cóncavo. Pero al mismo tiempo, las crestas, igual que en nuestros dedos, son convexos. Si bien es cierto, yo hago una figura cóncava con mi mano, mis dedos son convexos. Entonces, perfil cóncavo, crestas convexas, definidas, símbolo anatómico prominente, no importa si queda grande, después en boca lo cubres, no pasa nada. Peor es no haber puesto volumen suficiente y que en la oclusión la comida esté impactando la encía. Ningún paciente se va a morir por un poquito más de encima. No pasa nada, lo cubres. Es mejor que sobre que falte, porque es resina. Inclinación de un conjunto funcionalmente horizontal. También, si bien es cierto, es una pala, se pide que el borde incisal, visto por palatino, no sea tan vertical, sino ligeramente inclinado. Mientras más inclinado hacia horizontal sea, mejor. Porque tanto la guía en retrusión y en protrusión es mucho más dócil de realizarse. Las rueditas corren con más suavidad. Mientras más vertical sea el diente, hay más esfuerzo para hacer esto, para hacer la protrusiva, para hacer la guía de regreso. Por ende, el desgaste otra vez se va a manifestar, inclusive sobre las resinas, porque no estamos poniendo aquí acero, no.
estamos colocando resina. O sea, si el diente se ha gastado, que es el esmalte, tanto o más duro que la resina, ¿por qué no se gastaría la resina? Con más razón, ¿no? Entonces, hay que no necesariamente imitar la anatomía, porque es una anatomía que no conocíamos, como les dije, es redefinir una anatomía inteligentemente, superar el problema que ya tuvo, no es volver a hacer una anatomía lo más perfecta posible, no, a veces hay que hacerle ciertas licencias para superar inclusive la anatomía que originalmente tenía. Entonces, también no enceres a ras de la encía, quédate a 0.5, ¿no? No enceres a ras de la encía, quédate a 0.5, ¿ves? No estás tocando la encía, porque si no después pulir va a ser muy difícil, muy difícil, ¿ya? Además, si te quedas más arriba, de repente puedes hacerlas con aislamiento absoluto. Si el paciente no colabora, hay que ponerle líquido. La cera lo más lisa posible, ¿no? También tienes que comprobar, lógicamente, la copia, las ejecuciones y todo eso en el montaje y advertir, si necesitas más de 1 milímetro de cera, mejor es que la hagas en otro modelo, como mostré de la técnica semi-indirecta, que lo hice en un modelo, le puse aislante, porque eran más gruesas. En cambio, en el caso que no tuve la oportunidad de poner tan gruesas, las hice con la técnica semidirecta, la misma llave transparente, pero en la boca. Bien, entonces ahí están las dos técnicas. Veamos este caso, señorita, que viene por estas fracturas en los bordes incisales, que tiene dos premolares impactados, por ende los de arriba están extruidos, el plano cruzal está desnivelado en el sector posterior, su dimensión vertical está bien, es un paciente de grupo 2. En el sector anterior pareciera que es del grupo 1. Tiene pequeños detalles estéticos que hay que resolver, que son las pequeñas fracturas en sus bordes incisales, pero no es lo único que vemos. Al evaluar las caras palatinas apreciamos esto. Mira esto, qué terrible. Medio diente es dentina, medio diente es esmalte. La chica tiene 24 años. 24 años. Sobrepaso horizontal de 1 milímetro. Muy pobre sobrepaso horizontal. Es muy ajustada su son ahí. Más las interferencias en posteriores, siempre está trabada ahí donde está. Bien. Entonces, ¿cómo voy a rehabilitar palatino si no tengo espacio para rehabilitar? Bien. Otra vez, repito, ¿qué necesitas saber? Encerar, saber céntrica y saber manejar la dimensión vertical. En este caso hay que incrementar la dimensión vertical. No, en este caso no hay que incrementar la dimensión vertical porque ya habíamos probado que tiene todas sus muelas, su rostro estaba bien, su sobrepase vertical estaba bien y el horizontal es el que está mal. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de manejarla en relación céntrica, que es el segundo paso del protocolo del RT. ¿En qué vas a rehabilitar? ¿En habitual o en céntrica? Habitual, que ya está trabada y destruyendo. En céntrica, yo puedo poner los incisivos inferiores más abajo y más atrás. Al poner los incisivos inferiores más abajo y más atrás, yo obtengo el espacio interbucal necesario para poder rehabilitar. Sin embargo, al poner estos dientes más abajo y más atrás, algún diente posterior probablemente va a tocar. En los casos que no voy a incrementar la céntrica, ese diente es un punto de contacto retrusivo o punto de contacto excéntrica, a veces también le dicen contacto prematuro excéntrica. No importa la nomenclatura. Algo como este esquema. La boca está así. Yo lo llevo a céntrica, más abajo y más atrás, y una molar toca. Esa molar me mantiene esa dimensión vertical, pero yo no quiero incrementar la dimensión vertical. Así que voy a tener que hacerle un ajuste oclusal a esa molar para devolver a su dimensión vertical original. Así que yo tengo dos ganancias, una ganancia vertical y una ganancia horizontal. Si yo le hago el ajuste oclusal a la molar, voy a perder lo que gané verticalmente. Ajusto la molar, entonces los incisivos vuelven a su posición vertical original, lo cual me permite una ganancia meramente horizontal. Eso se llama trabajar en reversión céntrica y hacer ajuste oclusal, que se hace en el articulador y después se traduce a la boca. Entonces ahí tengo espacio para hacer mi capilla palatina. Bueno, más facilito que esto, creo que sí ya no se puede explicar. Bien, entonces ahora sí tengo el espacio. Ese espacio yo lo registro, se llama registro intramaxilar, que es el registro para el montaje. Como voy a hacer en un artículo semiajustable para probar los movimientos, le tomo su arco facial y le tomo su línea oclusomaxilar para ver si el plano oclusal está correcto. Bien, en base a eso hago un montaje, hago un análisis de los espacios que tengo para encerar y encero, genero la estabilidad oclusal en los dientes que faltan, nivelo el plano oclusal, cotejo la guía anterior, es un paciente típico A3P2.
cotejo mi encerado, siempre es importante, coteja tu encerado, mira que funcione bien, mira que la guía, mira que acople. La forma de analizar siempre el encerado es por pala. Eso ya hemos dicho. Aquí está el video, no lo encontrarán. Entonces, aquí está el video de cómo se hace la calidad palatina. Por eso me demoré al inicio, no lo encontraba, estaba oculto atrás de la diapositiva. Bien, acá ya estoy en la etapa del adhesivo, ¿ya? Estoy colocando, probablemente ya grabé el esmalte, estoy colocando un adhesivo universal, seguro a nivel de la dentina, si froto 20-30 segundos, y a nivel del esmalte no hago tanta fuerza, esencialmente estiro. El video empezó antes, ¿no? Cuando estaba frotando. Aireo mi adhesivo, aireo primero un espejo, mira, después de salir gotitas de agua, ¿ves? Aireo un espejo, rebota, y cuando ya sale completamente seco, y ahí recién aireo sobre el diente. Puedes colocar 2 capas, mejora, lógicamente, hasta 4 capas mejora más todavía. Si tienes un adhesivo hidrófugo, le puedes poner encima perfectamente, ¿no? Le voy con mi segunda capa, generalmente proximal. A veces pongo la primera capa con microbrush y la segunda capa con pincel, ¿no? Porque ya el pincel se mete en mejores sitios, ¿no? Pincel para así, para que quede bien. Vuelvo a airear. Vamos a ver en tiempo real, ¿ya? Entonces, en tiempo real no tiene ninguna edición. El video demora 4 minutos con 20 segundos. Yo le digo que hacer una calidad palatina demora 5 minutos. Entonces, vamos a airear, adelgazar todo el adhesivo lo más que se pueda, siempre el adhesivo, los 3 no, hasta que no huela, hasta que no se mueva y hasta que no lo veas. El adhesivo se airea así, hasta que no huela, hasta que no se mueva y hasta que no lo veas. Y tú sigues aireando y ves como olas de adhesivo, tienes que seguir aireando, porque ya hay solvente, eso perjudica la calidad de tu adhesivo. El adhesivo está diseñado para tener 10 micras de grosor, 10 micras, no lo puedes ver, el ser humano ve a partir de 40 micras. ¿Sí? Entonces estoy colocando una segunda capa, que va a ser un paso 2, como el adhesivo de cuarta generación, es una capa hidrófuga, ese creo que era Modeling Resin de Visco, que es medio rosadito, es una resina para modelar resinas, pero como tiene micro relleno, se convierte como una perfecta capa hidrófuga, mal dicho, hidrófoba, ¿no? Hidrófuga. La aireamos un poquito para estirarla y fotogramos. Esa capa hidrófuga la puedes fotografiar, como que sí, como que no. ¿Esa capa hidrófuga es necesaria? No, porque puedes poner 2 o 3 capas de adhesivo y casi cumple la misma función. ¿Ves? Ahí llevamos. Mira el grosor de la llave palatina, casi mide 1 centímetro de grosor. La llevo, ahí lo he ampliado para que vean cómo pongo mi mano. Así pongo mi mano. Con mi mano izquierda levanto y en 2 dedos presiono mi sisal porque se está apoyando ahí. Retiro los excesos de lo que había cargado mi llave palatina, es decir, la resina estaba cargada y la llave palatina, como ustedes vieron en la foto que les mostré al principio. Estoy tratando de peinar un poquito porque voy a poner una resina un poquito más opaca encima para que se camufle mejor ese borde inicial. Entonces acá yo puedo recortar, inclusive retirar, pasar un explorador, generar la forma de donde serían los bordes amamelonados, el borde opalescente, puedo hacer la gracia que yo quiera. No va a pasar nada porque es una resina, tiene todo el tiempo del mundo para que tú la fotocures. Nadie te está apurando, ¿no? Vamos a ser tranquilo. Entonces, cuando ya sientas que está todo bien, te acercas con tu lámpara y por palatino presionas tu llave, presionando tu llave, como si fuera un trípode. Un punto de presión tu lámpara, 2 puntos de presión tus dedos, y esos 3 dedos se estabilizan y así fotocuras a través de la llave. Un buen fotocurado de 20 segundos, 30 segundos está bien, sacas la llave y puedes volver a fotocurar sin la llave, lógicamente 20 segundos más. Considera que es una tarea completa, hecha en un solo round, duró solo 4 minutos. Bien. Lo vamos a tratar de ver acá, yo quizás voy a hacer una pausa, voy a intentar meter un espejo para que puedan ver. Es difícil hacer esto en vivo, estoy hecho un curso en vivo. Ay, le puse volver a empezar. Y bueno, lo que yo quiero es que lo puedan ver. Y acá lo voy a sacar. Cuando se ponga el espejo. Ah, otra vez. No me deja pausar. No me deja pausarlo, perdón. Vamos a tener que correrlo. Vamos a tener que ver bien. Van a ver que hay ciertas rebabitas hacia mediados de sal, pequeñas rebabitas, muy fácil, se retiran con bisturí.
En gingival también hay ciertas rebabitas, esas no las retiras. Cuando dije pulir, me refiero a pulir proximal. Gingival no pules. Cuando están hechos los 6 completos, ahí recién pules gingival de los 6. Entonces, lo que se pule es proximal. Mira, qué bonito se ve. Las crestas, el cíngulo, los surcos, la inclinación del borde incisal, las rebabitas sobre los dientes de al lado. Bien, eso lo sacas con bisturí. Después un poquito de fresa, de repente multilaminada. Después unas lijitas, grano medio, grano grueso, mediano, fino. Muy bien, está acabada nuestra carilla palatina. Así hice todas. Entonces, este de acá son 6 carillas palatinas. Por más que parecía que solo tenía deteriorado los 2 centrales, a la hora de llevar la céntrica, obtuve espacio para poner los 6. Así que le puse de canino a canino, como están aquí. Bueno, por vestibular se mejoró, como les mostré en el pincelado, se anatomizó dando anatomía a los bordes, y luego también fue la rehabilitación de los dientes posteriores. Hablamos de dientes posteriores se hizo bajo la misma técnica, porque eran incrementos menores a 1 milímetro, y cotejamos muy bien la oclusión. Muy bien, estamos casi en hora, 7 minutos. Longevidad, muy rápido, longevidad. El tratamiento tradicional para un diente excesivamente gastado en palatino puede ser, que a veces se les puede ocurrir, dice, bueno, ya tiene gastado palatino, bueno, tiene gastado un poco vestibular, un poco proximal, ¿por qué no le trae una corona de una vez? La pregunta es, ¿qué pasa con estas coronas? ¿Cuántas veces tendrán que reemplazarse estas coronas? ¿Cómo es que fracasa una corona? ¿No? O sea, ¿cómo es que una corona fracasa? Realmente fracasa volviendo a hacer otra corona o haciendo una endodoncia al diente. En cambio, ¿cómo fracasa una resina? Se fractura, yo la puedo reparar. La estadística habla que una resina en el sector anterior tiene de 10 a 15% menos de longevidad de vida que una corona. Solamente 10. Es nada. O sea, si una corona dura 15 años, la resina puede durar 12. Por eso vale tallar todo el diente. Por eso vale el precio, por ese 10%. Definitivamente no. Definitivamente no. Deben haber otras razones para poder pasar a una corona. O inclusive tallar ese diente y se ocurrirse de hacer una carilla cerámica, ¿no? O sea, hay que pensarlo bastantísimo, ¿no? Porque no considero justificado para nada. Si lo que va a durar una carilla de resina es lo mismo. Hoy en día hay estudios que comparan carilla palatina, lástima que no le he puesto, palatina de resina con palatina de cerámica, donde la resistencia final de la palatina de resina es casi el mismo. Y yo para qué quiero resistencia, los anteriores no hacen fuerza. Lo que aguantan las fuerzas son los caninos. No tiene mucho sentido, uno tiene que pensarlo mucho. Realmente, si va a ser una odontología tradicional, una odontología entre comillas más dura, porque más dura no es mejor. Más dura es mejor. En la vida, el más fuerte es mejor, el más flexible es mejor. Bueno, más flexible, el que más aguanta, el más resiliente, ¿cierto? Otra de las diapositivas de mis clases con Didier de hace muchos años, me gusta mucho, siempre muestro esa misma diapositiva. Él habla de este estudio, que es muy antiguo. Él dice, restauraciones adheridas de resina, RBC, usualmente fallan con fracturas y las coronas metalocerámicas fallan perdiendo toda la corona. Una resina compuesta falla y usualmente es reemplazada o reparada, mientras que una corona metalocerámica falla y frecuentemente hay que hacer una endodoncia o una extracción. ¿Cómo muere una corona? ¿Cómo muere el diente con una corona? Piensa. Entonces, también la literatura habla, y eso de hace 5 años atrás, que las carillas palatinas indirectas, o sea, hechas en el yeso y cementadas, tienen un rango de falla anual de 7% a los 2 años. O sea, 7 de cada 100. Algún fracaso les va a ocurrir. La gran mayoría de ese fracaso es fractura, chipping, ¿no? Pero, sin embargo, no representan una gran ventaja respecto a resinas compuestas directas. El último estudio de este año demuestra que las indirectas solamente es 1% mejor en longevidad que las directas. 1%. O sea, tanto mejorado la odontología directa, con tanta calidad puedes hacerla, que a ese grado de comparación se puede llegar. Entonces, un seguimiento a 10 años muestra que hay un 83% de supervivencia de estas carillas. Es decir, de cada 100 carillas, 83 no va a presentar signos visuales de deterioro como para que yo la pueda deteriorar como que es muy alto.
porcentaje es muy alto. Veamos en este caso, tiene deterioro vestibular, chupadora de limón, y palatino también. Entonces vamos a hacer un encerado, un diseño, nos ayuda muy poquito el diseño en este caso. La teoría de la raqueta de tenis, acá vemos todo el proceso, ¿sí? Acá la teoría está hecha, ¿no? Voy a limpiar, para repetir esto bastantes veces y que quede claro. Voy a limpiar, escobillar, que pones, hipoclorito, arenado, lo que te guste usar, con que limpies, que tú sientas que queda bien limpio. Hilo de retracción, teflones, hipoclorito, ácido fosfórico. En este caso es un caso muy antiguo. Yo lo hice con una parte que era de la universidad, lo hice con adhesivo de esquina. El protocolo adhesivo, cargo viable, la resina compuesta, cargo la fluida, fotocuro a través de la llave, queda hecha mi carilla, la puedo resellar, ahí queda hecha, está para pulir, vamos a la otra. Bien, mi llave tenía por ahí un defecto. Muy bien, se acabó todo palatino, y así se así, una no, y después le hicimos vestibular, eso es para el año 2013. Para el año 2017 fracturó el canino izquierdo, que fracturó aquí el canino, miren cómo se chipeó un pedazo. Esto es frecuente, esto puede pasar al tercer mes, como puede pasar muchos años después. Acá puede haber sido una casualidad, un poquito de aire, una burbuja por debajo, no llegó a completar la carilla de asentamiento, mal polimerizado, mal controlado de la oclusión, pueden ser muchísimos factores. Por eso que todos los factores hay que tener figura para. Bueno, se reparó, se arenó, se reparó, silano, adhesivo, resina, se reparó, 2017, perfecto. Ah, también le hice carga vestibular. 2017 no puede controlar más porque este paciente no es de Lima. Este otro paciente, este caso está publicado en una revista en 2012, lo hice en agosto de 2012, lo inseré, aquí están las cavidades validadas por la misma técnica, no semidirectas, en boca, el año 2016. Quiero que vean una cosa. Esta paciente la controlé como que cada 4 años y después ya no la vi, vino pandemia y después de pandemia vino. Era un paciente que bueno, tenía ciertos problemas, ¿sí? El año 2019, de 2016 a 2019 no la vi, 3 años seguidos. Mira, el 2019 hizo esto. A ella le hice además carillas cerámicas, porque en ese tiempo pensábamos en la técnica bilaminar o la técnica sándwich, que hoy por hoy ya no la consideramos. Hacer una carilla cerámica vestibular no es hoy día nuestro protocolo. Por lo menos sí la palatina, pero no la vestibular. Entonces, esta carilla palatina se hizo también por la técnica semidirecta. ¿Qué puede haber quedado acá? Una burbuja. Puede haber quedado una burbuja, acumuló bacterias, esta paciente come mucho dulce, tiene hábitos, tiene reflujo gastroesofágico, ¿sí? Y miren qué pasó. 2019, debajo de la caries palatina, una caries, indicador de caries, muy profunda, casi pulpa, rosado, acá teracal, máximo, una cinta preformada, prefluviada, sellando todo. 2019, diciembre, la reparé a mano alzada. Lo que ven acá en vestibular es la caries cerámica. Yo traté de no fresar todo para quedarme como que sobre esmalte desde palatino, ¿no? Porque si fresaba todo tenía que grabar con ácido fluorídrico por dentro, y cómo hago, imposible, ¿no? Así que lo de acá espero haberme quedado en esmalte. Igual de controlado ahora recién, 2019, 2020. Un año después, la perfecta. Sin síntomas, la perfecta. Esta carilla tiene 7 años en boca. Todas tienen 7 años en boca. Esta hizo caries. Otra que tenga miedo, quizás, en este, entre canino y premolar, perdón, entre canino y lateral, estoy controlando. Acá arribita en su pantalla, arriba a la izquierda, estoy controlando. Entre canino y premolar. Que se pigmentan, se manchan, pues depende del paciente, hay que repulirlas todos los años, ¿ves? Acá se pigmentó lateral por debajo, hay que repulirlas. No queda otra, la vuelves a pulir. En gingival siempre se van a manchar, es imposible mantener igual de liso una resina que un diente, sobre todo en un área que comúnmente la gente no se cepilla, ¿no? Entonces, pero hay que enseñarle una instrucción de higiene, a pasar el hilo, usar
pasta, cepillo suave, técnica de base modificada, etc. ¿no? Este último caso, y acá ya termino, ya me pasé 2 minutos, ya tengo en el chat 7 preguntas. Perdón, doctores, ya voy a acabar. Falta solamente este casito. He querido mostrar más casos de longevidad, pero la verdad no me llegó a dar el tiempo para dedicar las fotos. Este caso es reciente, lo acabo de controlar. Yo le resolví, le hice caries platinas con la misma técnica que hemos estado viendo. Ahora, miren cómo yo había un microdiastema, julio de 2019. Agosto de 2019 que acabé, había un diastema. Estética vestibular, suelta desde Palatino. Noviembre de 2021, o sea, luego de pandemia, viene con un diastema en el sector anterior. Entonces, esto es, porque esta paciente yo no tuve oportunidad de controlarla. Se le hizo una férula, la usó un año, la perdió, no tenía férula. Una molar de abajo pasó a una corona provisional, la de arriba se ha extruido, interferencia oclusal, golpeteo, fenómeno de Tillman. Entonces se me abrió un diastema. ¿Qué puede pasar con caries platinas? Lo que yo les estoy tratando de enseñar es mi experiencia, no solamente cómo se hace, qué bueno, sino qué te puede pasar, qué malo puede pasar. Puede fracturarse, puede chipearse, ¿no? Puede hacerse caries por debajo, ¿sí? Puede abrirse diastema si la oclusión no está bien controlada. ¿Sí? Son los 3 principales problemas que yo he encontrado. Esto no lo he encontrado ni en la literatura. No hay datos de esto. Pero hay que asegurarnos que la oclusión esté bien. Hay que asegurarnos que la oclusión esté bien, probar los contactos oclusales, probar los deslizamientos en rojo, oclusión en azul, y ver que solamente deslicen en crestas, que no deslicen lateral, por ejemplo, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, inflamación gingival de un diente que no tiene placa, puede ser que ese diente, el periodonto no esté aguantando el golpeteo. O sea, esta inflamación que tú estás viendo aquí en este lateral es consecuencia no de lo que he hecho, es consecuencia de la oclusión. Está ocurriendo como si fuera un central. Un lateral no debería ocurrir tan intensamente. Bien, entonces puede fracturarse, ¿no? Puede fracturarse, puede haber fremito, que es cuando tú muerdes, el diente se mueve, ¿no? Entonces hay que estar bien pendiente que esos dientes tengan lo que se llama acople en saliva o contacto de saliva. Es decir, que cuando tú ocluyes, los únicos que muerden fuerte son los caninos, pero los incisivos no deben ocluir fuerte en el primer cierre. Dice que la mordida humana tiene 2 momentos de cierre. Momento 1, cierran caninos para atrás. Y momento 2, tú sigues haciendo fuerza, ya tocan recintos incisivos. Entonces, en el momento 1 de la oclusión, un papelito de 20 micras o menos, este es un Schindler, puede tener 12 o 8 micras, se sale. Se debe salir cuando tú muerdes, lo jalas y se sale. No sé por qué no corre ahí el video. Entonces, esos son Shingstock. Tranquilamente se puede usar papel transparente que viene entre las láminas del papel articular, es transparente y ese papel es el paciente que no ponga la lengua si no se moja. Bueno, ahí está, sacando el Shingstock, ¿ves? Entonces el paciente está ocluyendo, no se queda atracado, el papel se sale. Bien, ese es el acople que debe haber en el sector anterior. Bueno, amigos, colegas, yo creo que aquí terminamos. Ese es el caso que vimos al principio. Yo la he atendido recién. No he podido poner la foto 2021, pues ya tiene 4 años, está perfecto, en perfecto estado. Es un paciente con síndrome de Sjögren, no tiene mucha saliva, riesgo de que acumule más placa, ¿sí? No está usando su férula, se le perdió en época de pandemia, pero las caries palatinas están intactas. Entonces confío en estas son fotos 2020, la 2021 no la he puesto, pero está prácticamente igual. ¿Qué dice el consenso europeo de cómo manejar estos dientes severamente gastados? Dice, manéjenlo con resina, no tienes por qué estar tallando, no tienes por qué hacer cerámica, tienes que ganar el espacio inteligentemente para poder poner resina. No voy a poder leer todo esto, pero esto son todos los profesores de rehabilitación de las mejores universidades de Europa, ¿no? Freckenberger, Wetzlar, Hickel, Nair Wilson, Samir Mehta, Ulla Pilsen, Nick Ogden, Atin, Bartlett, Edelhoff. Bien, entonces, los últimos estudios que revelan, el de Mehta, año 2021, dice, tanto las restauraciones directas como las indirectas
tienen casi la misma longevidad, ¿no? La misma longevidad. ¿Cuáles son los que más suelen fracasar, los que más fallas hacen? Generalmente son los incisivos, después son los caninos, después son las molares, finalmente las premolares. Y en la mandíbula, generalmente son los incisivos, no, perdón, en la mandíbula, generalmente son las molares, después los premolares, los incisivos y finalmente los caninos. Y el último estudio del grupo de Ginebra, del grupo de Bailati, de la técnica de 3 pasos, yo pensaba que este estudio iba a tener 12 años, pero el último estudio publicado el año pasado es un estudio a 6 años. Han publicado sus resultados de caídas palatinas a 6 años, la gran mayoría de caídas palatinas indirectas, o sea, hechas en yeso y cementadas, versus algunas directas. ¿Qué encontró? 97% de sobrevivencia a 6 años en directas y 98% en indirectas. O sea, prácticamente, esta técnica que les he mostrado, que es una técnica semidirecta, podría tener el mismo grado de longevidad que tú la hicieras en yeso. Ahora, si tú quisieras más estética, mayor volumen, mayor pulido, mayor calidad, definitivamente siempre lo vas a obtener